Televisa presenta. Detienen su caída peso a bolsa y petróleo. El secretario de Hacienda dice que se tomarán nuevas medidas. Crece la recaudación más de lo esperado. México rechaza los comentarios racistas e ignorantes de Trump. Con sus escoltas a empujones, saca Jorge Ramos de Univisión de una conferencia de prensa. Sin pistas de los asesinos del piloto en circuito interior. Inauguran el primer cruce ferrocarrilero en la frontera en un siglo. La Corte ordena la destitución y consignación de un alcalde perredista de Morelos. Sigue preso el diputado federal electo priista David Sánchez. Adiós, Leonardo. Da Vinci se despide de México. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Traemos poco más del 20% de crecimiento en el caso de la recaudación tributaria. Tenemos más de 6 millones de objetos asegurados. Sit down. Go ahead. I have the right to ask the question. No, you don't. You haven't been called. I have the right to ask the question. Go back to Univision. Go ahead. Y en ninguna parte del mundo, en ningún entorno político, cabe un discurso plagado de racismo, de ignorancia. Hoy se difundieron imágenes del milenario templo de Baal, destruido por terroristas del Estado Islámico en la ciudad histórica de Palmira. Un patrimonio de la humanidad de más de 2000 años de antigüedad, con vestigios fenicios y romanos, que ahora son un montón de escombros. Lo que no pudo hacer el tiempo ni el hombre, lo hizo este grupo terrorista. La UNESCO lo describió como un horroroso crimen de guerra. Con 2000 años de antigüedad y consagrado al dios de la lluvia y las tormentas, este templo formaba parte de un complejo del siglo I de la época romana. El miércoles de la semana pasada, Siria informó sobre la decapitación de Khaled al-Assad, un arqueólogo de 82 años que había dedicado su vida a la conservación de Palmira. Después de decapitarlo, militantes del Estado Islámico colgaron su cuerpo de una columna de la ciudad. Se trata de una fotosecuencia donde se ve la colocación de cargas explosivas en el interior, las columnas y el nacimiento de los muros del templo, así como el momento de la explosión y su reducción a escombros. La secuencia lleva la leyenda La completa destrucción del templo pagano de Baal Shamin. La UNESCO, la Agencia de la ONU para la Educación y la Cultura, que tiene considerada a la ciudad de Palmira como Patrimonio de la Humanidad, calificó la destrucción del templo de Baal como un crimen de guerra. Mónica Utrilla de Neira, Noticieros Televisa. Hoy fue otro día negro para el mercado bursátil de China. La bolsa de Shanghái cayó casi 8%, a pesar de que el Banco Central chino recortó las tasas de interés. En Nueva York el Dow Jones bajó 1.31%, el Nasdaq perdió el 0.5% y Standard & Poor's 1.37%. Las medidas aplicadas por el Banco Central chino funcionaron para los mercados europeos, que lograron recuperar algo de todo lo que perdieron ayer. Algo. En México se contuvo la caída de la bolsa, del petróleo y del dólar. Hoy, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 539 puntos, el 1.3%, para cerrar en 42,000 unidades. La mezcla mexicana también detuvo su caída, ganó ligeramente respecto al desplome de ayer, cerró en 34.16 por barril, 45 centavos más. El dólar interbancario cerró igual que ayer, 17.20, 17.21. En ventanillas el dólar se vendió en 17 pesos con 50 centavos.
En medio de esto, el Banco de México informó que la economía mexicana se está ajustando a lo que llamó el complejo entorno externo y que este ajuste se facilitará a través de una depreciación del tipo de cambio real. En un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, aseguró que para lograr ajustarse a este nuevo escenario de volatilidad, la postura macroeconómica requiere dos acciones. Uno, una política monetaria enfocada a mantener la estabilidad de precios. Y dos, una política fiscal encaminada a fortalecer estructuralmente las finanzas públicas. El jefe del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Aristóteles Núñez, aseguró que la recaudación de impuestos a más de 40 millones de contribuyentes ha sido fundamental para mejorar las finanzas públicas. Aristóteles Núñez informó que hasta julio pasado la recaudación fue de 247 mil millones de pesos, 20% más de lo esperado. El jefe del SAT hizo un reconocimiento, el primero que he escuchado yo, a los contribuyentes cumplidos, y anunció que el gobierno ya analiza la posibilidad de generar un paquete de modificaciones al régimen fiscal, aclaró, siempre y cuando no se afecte lo que se llama estabilidad macroeconómica. Tenemos una premisa que es cuidar las finanzas públicas el próximo año ante un entorno económico mundial muy complicado, y lo primero que tenemos que es asegurar que los ingresos del país permitan mantener unas finanzas públicas sanas, que no se pueda poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y que tampoco esto afecte la economía de las familias. Sobre esto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que México tiene una economía estable a pesar del entorno internacional inestable, sumamente complejo, dijo, y que no hay riesgos hasta ahora para la inflación. Ayer salió el reporte de inflación para la primera quincena de agosto. La inflación más baja de la que tiene la depreciación que había, y esto quiere decir que a pesar de la situación global, insisto, extremadamente compleja, no tenemos una inflación de la cantidad de millones en todo el país, y así seguiremos trabajando con absoluta responsabilidad. Así nos enviaron de origen este audio. Esta declaración la hizo el secretario de Hacienda en Bronzeville, en Texas, en donde inauguró el puente y libramiento que conecta Matamoros, Tamaulipas con Bronzeville, Texas. Ese es el primer cruce ferroviario que se construye entre México y Estados Unidos, no me lo va a creer, en más de un siglo, exactamente en 105 años. El anterior fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1910. En Brownsville, Texas, funcionarios de México y Estados Unidos inauguraron el puente ferroviario internacional Matamoros-Brownsville. Se convierte en el primer cruce erigido entre las dos naciones en más de 100 años, que agilizará sustancialmente el comercio bilateral con un menor costo y más seguridad. En la ceremonia protocolaria en la que estuvo presente la secretaria de Comercio de Estados Unidos, el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, destacó que este puente histórico muestra cómo los gobiernos de México y Estados Unidos están trabajando de la mano. Esto lo hicimos juntos, los Estados Unidos y México. Este es uno de esos proyectos que solamente se puede hacer si se confluye la voluntad y la capacidad de poner de acuerdo a mucha gente de ambos lados de la frontera. Aquí se están logrando eficiencias muy importantes gracias a que estemos haciendo las cosas juntos y a que confiamos los unos en los otros. El nuevo puente y libramiento ferroviario Brownsville-Matamoros tuvo una inversión total de 1.050 millones de pesos. La carga total en tránsito crecerá de 12 a 24 millones de toneladas anuales y duplicará el paso de trenes de un país a otro. El titular de Hacienda destacó además que esta obra da una respuesta a una antigua demanda ciudadana de sacar al ferrocarril del centro de Matamoros, llevarlo a la periferia y por lo tanto generar mejores condiciones para la vida urbana. Y aseguró que Estados Unidos y México están trabajando juntos en otras obras de infraestructura que pronto estarán concluidas para hacer de la frontera norte una oportunidad de competitividad. Guadalupe Flores Vaca, Noticieros Televisa. Y sí, decía, el primer cruce fronterizo con ferrocarril fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1910. Han pasado 105 años para el segundo. En 1889 se firmó un tratado para la construcción del primer puente ferroviario entre Matamoros y Brownsville. Se empezó a construir ese mismo año, pero las obras se suspendieron y se reiniciaron en 1901. Entonces el río Bravo era navegable y se le dotó de maquinaria especial que podía girar la estructura del puente para permitir el paso de embarcaciones.
El puente vía Name International Brownsville-Matamoros fue el primero en ser construido entre las dos ciudades vecinas de Texas y Tamaulipas. Abrió el tráfico el 12 de diciembre de 1910 y fue construido para todo el tránsito internacional por tierra, peatones, tracción, animal, automóviles y ferrocarril. El día de la inauguración se publicaron las tarifas del peaje: 5 centavos por pasajero a pie, 10 centavos para jinetes, 20 centavos por automóvil y 5 centavos más por cada pasajero extra. También se cobraba por productos pecuarios y comerciales. Niños menores de 7 años acompañados por un adulto no pagaban peaje. El viejo puente sirvió como cruce ferroviario hasta el pasado 7 de agosto y se sigue utilizando para el paso de automóviles y peatones que se dirigen al lado norteamericano y viceversa. El puente viejo tiene una longitud de 400 metros. Con información de Fernando Lugo, Noticieros Televisa. En esos temas fronterizos, el canciller José Antonio Meade condenó los discursos que calificó de ignorantes y racistas contra los mexicanos. Esto fue durante un encuentro del Parlamento Latinoamericano. Recordó que estos comentarios ya han provocado agresiones como la semana pasada contra un mexicano en Boston. Y dijo el canciller que ante cada discurso racista hay que levantar la voz, ante cada uno. En ninguna parte del mundo, en ningún entorno político, cabe un discurso plagado de racismo, de ignorancia y de prejuicio. De ahí la importancia de que se levante la voz cuando eso suceda, con independencia del contexto y con independencia del país. Cada vez que haya un discurso racista, habrá que levantar la voz en cualquier contexto. Esto fue por la mañana. Por la tarde, Donald Trump mandó sacar con sus guardaespaldas al conductor de Noticias Univisión, Jorge Ramos. Esto que vamos a ver, yo nunca lo había visto en una democracia, nunca. Durante una conferencia de prensa en Iowa, Trump no solo se negó a responder las preguntas de Ramos, sino que le gritó que se sentara, que no estaba invitado, que se regresara a Univisión, y lo mandó sacar a empujones con sus guardaespaldas. Y sin que ningún otro periodista de los que estaba ahí dijera nada ante la actitud violenta, arbitraria y cobarde de Trump, que lo retrata. Trump has a question about immigration. Your immigration plan. Okay, who's next? Yeah, please. Trump, I have a question. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. No. Sit down. No, I'm not. Sit down. An immigrant. Go ahead. I have the right to ask a question. No, you don't. You haven't been called. I have the right to ask a question. Go back to Univision. This is the question. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. Trump, you cannot deport 11 million people. You cannot build a 1900 wall. You cannot deny citizenship to children in this. Sit down, please. Those ideas. You weren't called. I'm a reporter and I have one country, sir. Don't touch me. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order. I have the right to ask a question. Yes, go ahead. Thank you. Please, I have the right to ask a question. I just gotta wait and talk. Don't just start taking. Repito, nunca había visto algo así. Después le permitieron el regreso a Jorge Ramos y se dio un debate de unos 10 minutos entre los dos, Ramos y Trump, sobre el tema migratorio. Esto es, insisto, lamentable. Es inaceptable una conducta como esta, violenta y arbitraria, pero así es este sujeto. Y para Jorge Ramos, nuestra solidaridad. El domingo por la noche fue asesinado un piloto de Aeromar identificado como Bruno Alberto Hernández Rojas. Hombres armados lo interceptaron, le dispararon y lo mataron en el circuito interior ahí, donde pasa por Marina Nacional. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y Marina Nacional en la colonia Verónica Ansúrez. Según las investigaciones, varios sujetos que viajaban en una motocicleta le dieron alcance al piloto aviador cuando circulaba por el carril derecho del circuito interior Melchor Ocampo, antes de salir a la avenida Ejército Nacional. Los delincuentes le cerraron el paso. El piloto aviador iba hablando por teléfono cuando le dispararon en 5 ocasiones. Recibió 2 impactos de bala que le provocaron la muerte. Bruno Alberto Hernández Rojas era piloto aviador de la empresa Aeromar. El pasado domingo, Bruno Alberto Hernández Rojas acudió a una reunión con un grupo de amigos en la zona de Aragón. En las investigaciones que realiza la Procuraduría Capitalina se han reunido algunas evidencias y testimonios de amigos y familiares de la víctima. También se reunieron los videos de las cámaras de seguridad del C2 del gobierno capitalino que se encuentran en la zona en donde se cometió el crimen, para tratar de identificar a los agresores. La Procuraduría Capitalina descartó
como móvil de este crimen el robo, pues los atacantes, después de dispararle al piloto aviador, huyeron de la zona. Mario Torres, Noticieros Televisa. Pues el gran Leonardo se fue de México después de provocar tumultos pocas veces vistos en Bellas Artes. Leonardo da Vinci se va del Palacio de Bellas Artes y de México. La exposición fue desmontada de la Sala Diego Rivera. Quedó en la mente de alrededor de 300,000 personas en México el recuerdo de los dibujos de Da Vinci, de su ángel de la Virgen de las Rocas, de rostros de mujeres italianas y de ancianos, del niño Jesús, de caballos y de sus teorías sobre el mundo que le rodeaba, incluidas las aves. Están desmontando una de las piezas más importantes de la exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, y una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Se trata del Códice sobre el vuelo de las aves. Las cámaras de Noticieros Televisa capturaron algunos de los apuntes más preciados del mundo, los del Códice que fuera el antecedente de la aeronáutica y que retrata a Da Vinci. Una pagina secondo me importantissima dell'opera di Leonardo, perché a mio avviso si condensa molta del pensiero di Leonardo, i suoi studi sull'osservazione della natura, i suoi studi scientifici, la sua arte da ingegnere con queste opere di meccanica, ma anche le sue capacità di architetto e poi l'umanità, ingegnere, scienziato, osservatore, architetto, uomo. En 2 páginas c'è tutto Leonardo. Durante el montaje, la exhibición y el retiro de las obras se deben cumplir ciertos protocolos. Se consideró pasar no máximo 30 personas en grupos cada 10 minutos para poder mantener una temperatura aceptable. Adentro hay unos dispositivos o algunos elementos que permiten que la obra se conserve, entonces tienen un microclima. Estas 17 obras de arte llevan 6 meses y medio fuera de la Biblioteca Real de Turín, donde las condiciones de temperatura y humedad son prácticamente perfectas para su conservación. Por esa razón, deben ya volver a Italia. Allora, tutte le opere di Leonardo sono normalmente conservate nel caveau della Biblioteca Reale di Torino e non sono normalmente visibili. Solo quando ci sono esposizioni particolari vengono esposte. Las obras nunca están en contacto con la piel, ni siquiera con el aire, a excepción del códice que debe cambiarse de página y para ello se utilizan guantes. En el desmontaje trabajaron 8 personas del área de museografía, personal del registro y control de obra que dictaminan con el comisario de Italia las condiciones de las obras. El códice tiene 3 seguros, un interno con una llave, después va dentro de un capelo y luego aparte el capelo lo tenemos asegurado nosotros a la base, pero lleva una llave de seguridad que no se puede abrir, solamente la tiene el comisario. Aunque su valor artístico, cultural y humano es incalculable, las 17 piezas están valuadas en aproximadamente 120 millones de euros y solo el códice en 30 millones de euros. Con imágenes de Omar Sandoval y Gustavo Santibáñez, Saraí Méndez, Noticieros Televisa. Anoche a las 11:15, cuando ya habían cerrado la exposición, llegó a Bellas Artes el presidente de la República, acompañado de su esposa y el secretario de Educación Pública, Emilio Traifet. También estuvo el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobani de Teresa, y también la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda. El presidente hizo un recorrido de 1 hora, de 11:15 a 12:15 de la noche. Luego todavía se quedó a saludar a los trabajadores y a felicitarlos por esta extraordinaria exposición. Se va Da Vinci, pero se queda Miguel Ángel un mes más en Bellas Artes. Usted no se lo pierda. Déjame adelantarle parte de lo que se verá en la Plaza Roja de Moscú el próximo 5 de septiembre.
Este espectáculo será presentado por los músicos de las Fuerzas Armadas de México en el Festival Internacional de la Música Militar en Moscú. Músicos integrantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Mexicana, allá en la Plaza Roja. En marzo pasado le informé, no sé si recuerde, si le doy el dato, quizás sí, que un hombre trepó la reja de la Casa Blanca. Fue identificado entonces como Curtis Smith. El servicio secreto lo detuvo y luego fue liberado. Hoy este mismo Curtis Smith irrumpió armado en un tribunal de Chester, en Pensilvania, e acuchilló a un alguacil. Ante la agresión, otros policías dispararon y lo mataron. Este hombre había sido citado en este tribunal acusado de violencia familiar. La Fiscalía francesa confirmó que el terrorista que atacó el tren de Ámsterdam a París el viernes pasado llevaba un fusil, municiones, una pistola y una botella con gasolina, una bomba molotov, lo que comprueba que quería cometer una masacre. Llevaba 270 balas. El marroquí Ayoub El Kazani fue presentado hoy ante los jueces en el Palacio de Justicia de París, acusado de tentativa de asesinatos en la modalidad de terrorismo. Fue difundido este video del presidente de Bolivia, Evo Morales. Llega ahí a este acto y le dice a un ayudante: amárrame los zapatos. Estas imágenes han desatado duras críticas contra Evo Morales, un Evo muy diferente al que llegó por la humillación. Luego un ayudante de él intentó explicar que por seguridad el presidente no debe inclinarse, pero pues esto alentó malas críticas. Evo Morales lleva 9 años en el poder y modificó la Constitución para su reelección indefinida. En un momento en este noticiero, la piratería provoca pérdidas anuales por 13,000 millones de pesos. La Corte ordena la destitución y consignación de un alcalde perredista de Morelos. Sigue preso el diputado federal electo priista y verde, David Sánchez. Y en Televisa Deportes con Javier Alarcón al terminar este noticiero. La selección mexicana de béisbol a la semifinal de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas. Continuamos. La empresa panameña Marfiel reclamó la propiedad de los buques Caballo Maya y Caballo Marango asegurados a Oceanografía y exigió que se los devuelvan. La empresa panameña informó que rentó el buque Caballo Maya por 144 meses a Oceanografía, pero que no cumplió. La semana pasada el barco Caballo Maya fue reportado como desaparecido ahí por el rumbo de Campeche y horas después se informó que estaba atracado en un muelle de Veracruz. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, puso en marcha la rehabilitación de la Catedral de Puebla, una joya de la arquitectura novohispana. El gobernador Moreno Valle informó que durante su gobierno se ha duplicado el turismo, lo que ha generado más desarrollo y empleos en Puebla. Hoy se graduaron 102 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, todos graduados de las escuelas militares de Sanidad e Ingenieros. La ceremonia fue encabezada por los secretarios de Defensa y Marina, aquí en la Ciudad de México. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, compareció ante comisiones de la Comisión Permanente. Informó que en 14 estados se logró reducir el porcentaje de pobreza y de pobreza extrema, como es el caso de Guerrero, y en 24 disminuyó una u otra. Dejó claro que la discusión sobre el combate a la pobreza tiene que estar ajeno a los tintes políticos y partidarios, por lo que se requiere una visión de Estado y aplicar una política transversal en su combate. No estamos diciendo que le echamos la culpa a otros, estamos diciendo que entre todos tenemos que tejer una estrategia para dar una respuesta eficaz, efectiva de combate a la pobreza. Si lo limitamos exclusivamente a una secretaría, estaríamos entendiendo muy mal la complejidad del problema y lo multifactorial que tiene el origen de la pobreza. Antes de la reunión de trabajo con Rosario Robles, compareció el secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández. Informó que la pobreza es prácticamente la misma en 1992 que en 2014, porque el ingreso de los mexicanos había sido también el mismo. Destacó que en el primer semestre de este año, el ingreso real ha tomado nuevamente una tendencia a la alza y las carencias promedio en educación, salud, vivienda y alimentación han disminuido. Explicó que el Estado mexicano se ha concentrado en bajar los índices de pobreza extrema. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa.
En esta comparecencia, le decía a usted, el secretario ejecutivo de Coneval dijo que es impensable reducir la pobreza si no hay crecimiento económico. Y en México no ha habido crecimiento económico, dijo, durante los últimos 20 años. El presidente de la República recibió en Los Pinos a las dirigencias y diputados federales del partido Nueva Alianza. Le informaron al presidente de los temas que impulsarán en la nueva legislatura que inicia el martes 1 de septiembre. Después diputados también estuvieron ahí para visitarlos los dirigentes y diputados del PAS, el Partido Encuentro Social. Diputados y senadores de todos los partidos preparan su agenda para el próximo periodo de sesiones que inicia el martes de la semana que viene. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados celebró en Tijuana, Baja California, su plenaria. Dijeron que buscarán sacar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y que tratarán de dar marcha atrás a la reforma fiscal. Ricardo Anaya, presidente panista, rechazó que hubiera vetado a Gustavo Madero. Aquí en la Ciudad de México, los senadores del PRD acordaron impulsar reformas legales para combatir la desigualdad social. Entre ellas prevén una revisión a la reforma fiscal, así como concluir el proceso para separar el salario mínimo, es decir, para que deje de ser la base sobre la que se determinan multas y otros pagos. En Sala Lázaro tocó turno para que los 200 diputados plurinominales comenzaran a registrarse, es decir, a tomarse la foto, recoger la charola, el pin, la pluma, el portafolio, ya luego se encargarán de lo demás, el teléfono celular, la tarjeta para las carreteras, el coche, la oficina, los gastos, los viáticos, los seguros médicos. El exalcalde de Naucalpan y diputado federal electo por el PRI Verde, David Sánchez Guevara, sigue preso en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Está acusado de peculado y desvío de recursos por el pago de 400,000 pesos para la construcción de una obra que nunca se hizo. Hoy se efectuó una audiencia en el penal de Santiaguito en la que el exalcalde de Naucalpan afirmó que el tesorero es el responsable de todos los pagos que hace el ayuntamiento. El tesorero de Naucalpan, Alejandro Méndez, había sido citado a la audiencia de hoy, pero no fue. Por eso un juez le giró orden de presentación como probable cómplice del desvío de recursos. La Suprema Corte de Justicia ordenó destituir del cargo y presentar ante las autoridades al alcalde perredista de Emiliano Zapata en Morelos, que se llama Carlos Eduardo Martínez Vela. Está acusado de desacato de 11 sentencias que lo obligaban a devolver los impuestos cobrados en 2013 por la compra de bienes. La Corte también ordenó la destitución de la tesorera del municipio de Emiliano Zapata, Liliana García Ortega. Serán cesados en cuanto la Corte notifique al Congreso de Morelos. Alcalde y tesorera podrían enfrentar una pena de entre 5 y 10 años de cárcel y la inhabilitación para ocupar un cargo público. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, denunció hoy que la piratería provoca en México pérdidas por 13,000 millones de pesos al año. Esto lo dio a conocer en la inauguración de una reunión sobre atención y protección de los derechos de autor y la propiedad industrial. La procuradora dijo que el cáncer de la piratería afecta al crecimiento de México e impide el desarrollo creativo de miles de generadores de soluciones y propuestas. Luego hizo este balance de los golpes que ha dado la PGR contra la piratería en este año. Tenemos más de 6 millones de objetos asegurados, 21 laboratorios de videogramas y fonogramas desmantelados, así como 3 fábricas de ropa aseguradas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió que cometió errores en la gestión de la economía brasileña. Dijo que tardó mucho en darse cuenta de que la situación era grave. Advirtió que no hay forma de garantizar que Brasil saldrá de la recesión ni este ni el año que viene. En Taiwán, ¿qué historia? Voy a pasar un niño. Aquí a la izquierda hay una pintura que vale $1.300.000. Ahí va el niño y mire, se tropieza. ¿Y sabe qué hizo? Vamos a verlo. Es este cuadro, Flores, del pintor italiano Paolo Pórpora. Las autoridades del museo dijeron que no culpan al niño porque fue un accidente. Señalaron que la pintura está asegurada y le dejó un agujerazo en medio. Mira, ahí aparece. Esta tarde, compañeros de Noticieros Televisa y de esta gran fábrica de sueños que es el Grupo Televisa, fueron reconocidos por su entrega, su profesionalismo y sus años de formar parte de esta gran familia. Se llevó a cabo la 14ª entrega de reconocimientos Televisa Citatir por 20 años de trabajo a empleados de diferentes áreas de Grupo Televisa.
El señor Emilio Azcárraga Gallán, presidente de Grupo Televisa, y Patricio Flores Sandoval, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, entregaron reconocimientos a 300 hombres y mujeres de distintas áreas, ubicaciones, especialidades y estados de la República que se reunieron en las instalaciones de Televisa San Ángel. Homenaje a 2 décadas de esfuerzo y entrega. Y quiero aprovechar para reconocer de igual manera el apoyo y cariño que ellos les han dado a ustedes durante todos estos años, siendo el motor principal para que cada uno de ustedes a diario dé su mejor esfuerzo. Este reconocimiento es también fruto de su motivación y de su amor y de su comprensión. 20 años que habla también de una empresa sólida, de una empresa en la que hemos participado y hemos aportado el esfuerzo que se requiere para que llegue a donde está. Entre los homenajeados estuvieron nuestros compañeros Antonio Rojas, coordinador de corresponsales nacionales de noticieros, Rubén Rosete, gerente del Centro de Noticias Chapultepec, Carlos Rodríguez, Gabriel Ávila y Raúl Romero, camarógrafos de noticieros, Gerardo Ramírez, camarógrafo de estudio del noticiero con Lolita Ayala, y Guillermo Sánchez Feria, de las oficinas de la Presidencia. Además de agentes de seguridad, locutores, auxiliares administrativos, coordinadores, técnicos, gerentes administrativos, secretarias, asistentes, analistas, recepcionistas, ingenieros, tituladores, editores. En esta ceremonia estuvieron presentes, entre otros, el vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Televisa, Alex Oljovich, el vicepresidente de Operaciones Técnicas de Televisa, Max Arteaga, el vicepresidente de Producciones, Jorge Eduardo Murguía. Susana López Peña, Noticieros Televisa. Mañana será la segunda parte de la entrega. En Oaxaca se localiza uno de los santuarios de tortugas más importantes quizá del mundo, de México sin duda, vamos. Cada año llegan cientos de miles de tortugas golfinas a depositar sus huevos, pero con ellas llegan cientos de saqueadores que roban los huevos de estas tortugas, que están además en peligro de extinción. Lo hacen año con año, sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo, a pesar de ser un delito que muchas veces, como siempre, va de la mano con la impunidad. Este es un caso documentado. Tan solo en la playa Morro Ayuta, en San Pedro Guamilula, en la zona chontal del Istmo de Tehuantepec, cada año arriban en promedio unas 600,000 tortugas para depositar sus huevos. Esta especie, catalogada como en peligro de extinción, tiene en la playa Morro Ayuta, en el Istmo de Tehuantepec, uno de los santuarios más importantes para su reproducción. Sin embargo, también es amenazada en esta zona por pobladores que, tras saquear los huevos, los comercializan en diferentes regiones de Oaxaca y del país. Uno de los municipios de mayor venta de huevos de tortuga es Juchitán. En toda la costa, en Juchitán, en el centro de esta ciudad, es donde más se ve esta situación de la venta de los huevos. Para las autoridades de Juchitán, evitar su venta en este municipio ya no es redituable, debido a que el huevo ha sido manipulado en manos de al menos 3 revendedores del producto. En Juchitán, el huevo de tortuga es considerado como parte de la gastronomía de los zapotecas. En todo el año se vende y es abierto al público, es visto. Cualquiera que llegue a Juchitán y visite el centro de Juchitán puede encontrar huevos de tortuga. En Morro Ayuta, uno de los santuarios más importantes para la tortuga golfina en el mundo, en lo que va de la temporada, han ocurrido 3 arribadas masivas de esta especie. En la primera arribada, 5,000 tortugas depositaron 50,000 huevos en Morro Ayuta. En el segundo arribazón, alrededor de 9,000 tortugas depositaron 90,000 huevos, y en la tercera arribada, 12,000 tortugas golfinas depositaron unos 120,000 huevos. De acuerdo con el Centro Mexicano de la Tortuga, ocurrirán en esta playa al menos otros 7 arribazones más hasta el mes de febrero del 2016. Rosbel Rasgado, Noticieros Televisa. Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete fue condecorado hoy con el grado Máster ad Vitam por la Universidad Autónoma de Coahuila. El reconocimiento fue por su trayectoria en la comunidad académica. La ceremonia fue presidida por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y el rector de la UNAM, el doctor José Narro. En un momento en este noticiero, el ejército asegura este enorme narcolaboratorio en el Istmo de Tehuantepec. Continuamos.
Esta es la banda de la camioneta negra. Los operadores de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México fueron notificados de una banda dedicada a interceptar conductores para privarlos de su libertad. Obligaban a la víctima a sacar dinero de los cajeros automáticos e invariablemente los despojaban de su vehículo. Siempre utilizaban una camioneta color negro para interceptar a las víctimas. El 2 de julio de 2015, 3 integrantes de la banda robaron este auto color blanco. El vehículo fue escoltado por los cómplices a bordo de la camioneta negra. El 7 de julio, 5 días después, la banda volvió a atacar. Robó una camioneta tipo estaquitas en el área de Nativitas. Observe, la camioneta negra va al frente realizando labores de muro. El 10 de julio, 8 días después, robaron otra camioneta tipo estaquitas en la zona de Mixquic. Los cómplices viajan en el mismo vehículo. El 29 de julio, se reportó el robo de un vehículo en el área de Tepepan. El mismo modus operandi. Los delincuentes utilizaron la camioneta. El pasado 4 de agosto, la policía recibió el reporte de que la banda de la camioneta negra había privado de la libertad a una persona para utilizar sus tarjetas de crédito y se habían llevado su camioneta. El operador de la cámara de vigilancia ubicó el vehículo cuando era estacionado en la unidad habitacional Mirasoles por uno de los delincuentes. Segundos después, llegaron sus cómplices a bordo de la camioneta negra y se marcharon del lugar. La policía preventiva implementó un operativo. Calles adelante fueron capturados Jorge Franco Ruiz, de 45 años, Jesús Ramírez García, de 41 años, y Juan José Alemán López, de 51 años. Enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro express y al menos 4 robos de vehículo con violencia. Santos Mondragón, Noticieros Televisa. Elementos del ejército aseguraron un laboratorio para la producción de metanfetaminas en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Los soldados hacían un recorrido de vigilancia cuando encontraron el laboratorio en el municipio de San Juan Mazatlán. Para llegar, los militares tuvieron que cruzar un río. En el lugar encontraron decenas de bidones, contenedores metálicos, tinas, secadores químicos y reactores para elaborar la droga llamada cristal. Bien, eso es todo en este noticiero. Les invito a que formen parte de esta gran comunidad en Twitter, @LópezDóriga, y lo dejo en Televisa Deportes con Javier Alarcón. Yo lo espero mañana aquí en el noticiero. Mañana, noche de miércoles. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches.